para que pueda activar su micrófono. Perfecto, me comunican que estamos en este momento en Facebook Live. Muchas gracias a todas las personas que se conectan en este momento a través de nuestra plataforma en Facebook y también a todas las personas que están conectadas en la plataforma Zoom. Les comunicamos que durante el conversatorio sus micrófonos van a permanecer apagados y que ustedes pueden hacer preguntas levantando la mano en la plataforma Zoom y también poniendo sus mensajes dentro de nuestra plataforma Facebook Live. El equipo técnico irá recogiendo las preguntas y las irá pasando a nosotros para poder hacer las preguntas a nuestros ponentes. Sin más que decirles, arrancamos. El Enlace Latinoamericano Europeo es un espacio que va construyendo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, en lo social y en lo político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Somos un equipo de varios migrantes a lo largo de Europa y el Reino Unido, sin los cuales no podríamos hacer este evento. Bélgica Guaña, desde el Reino Unido, quien está a cargo también de las páginas, de la página web de Facebook, y hoy día también está en los controles. Daya Tixe, quien nos acompaña desde España. Cristian Mendoza, quien se encarga de recoger todas las preguntas que ustedes vayan haciendo en la plataforma Zoom y también a través de Facebook. Tania Delgado, quien está desde Alemania, pero el día de hoy nos solidarizamos con Tania porque Tania está haciéndose el test de COVID-19, así que Tania no nos va a poder acompañar esta noche, pero Tania está pendiente, muy probablemente está conectada. Tania, te mandamos saludos y que te puedas, y que esa prueba salga negativa. Sin más, en este momento me gustaría darle la palabra a Daya, quien va a hacer la presentación de nuestros ponentes. Buenas noches con todos, buenas noches, buenas tardes en Europa, en Ecuador y en cualquier otra parte del mundo, a quienes nos acompañen también conectados desde Zoom y a quienes nos ven a través desde Facebook Live. Bienvenidos y un abrazo. Desde el Enlace Latinoamericano Europeo les agradecemos mucho por colaborar con nosotros, participando en este conversatorio. Asimismo, a todo el equipo de trabajo que está haciendo posible esto. Un cordial saludo también a los compañeros Luz Ofemia y Ricardo Alcuango. Mi nombre es Dayana, vivo en España y tengo el gusto de presentar hoy el conversatorio con el tema de el rol del movimiento indígena en las elecciones de Bolivia y Ecuador, retorno al progresismo. La compañera Luz Ofemia Guanotuña Guamán es una mujer indígena, panzaleo de profesión, psicóloga industrial en la Universidad Técnica de Ambato, migrante en Suecia, donde estudió en la School Convex Vaxo 2001, adquiriendo conocimientos en el idioma sueco. Además, cursó estudios en psicología y ciencias políticas, 4 semestres en la Universidad Central del Ecuador. Domina el castellano y el quichua. Desde su juventud ha puesto sus conocimientos al servicio de los jóvenes indígenas de su tierra natal, donde trabajó como voluntaria y docente por 5 años en el Colegio Intercultural Hatari Unanchan. Laboró desde el 2012 al 2018 como analista 1 en la Gerencia de Acompañamiento Social y Ministerio del Desarrollo Urbano y Vivienda. Es una compañera indígena, militante de la Revolución Ciudadana desde sus inicios, delegada como coordinadora principal de la FEI, Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinos del Ecuador. Su anhelo es ver una sociedad justa, donde todos los seres humanos vivamos dignamente y alcancemos un estado de bienestar en todos los niveles, donde predomine el desarrollo sustentable. Por otro lado, tenemos al compañero Ricardo Ulcuango Farinango. Es candidato a la Asamblea Nacional. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Loja. Fue embajador de la República del Ecuador en Bolivia. Miembro de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. Diputado de la República del Ecuador entre el 2003 y 2007. Periodo en el que se ejerció la presidencia de la Comisión Especializada Permanente de Asuntos Indígenas y otras etnias, la vicepresidencia de la Comisión Especializada y Fiscalización y Control Político y del Comité de Excusas y Calificación del Congreso Nacional, presidente del Parlamento Indígena de América, PIA, y de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ucuarunari. Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Pichincha, de la Cooperación de Emisoras
de las Nacionalidades de Ecuador, vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAI, y miembro fundador del Fondo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Dicho esto, ahora les paso la palabra con mis compañeros Luz Ofemia y Ricardo, y recordarles que cuentan de entre 25 minutos y 30 minutos para presentar su tema y de 15 y 20 minutos para contestar la respuesta a las preguntas. Bienvenidos y tienen la palabra. Buenas noches. Alichishi Mashikuna Panicuna, Hatuna Paita Chasquipaichi, Ecuador Mamayactamanda. Buenas noches, hermanos y hermanas. Reciban un afectuoso saludo de una compañera indígena de la provincia de Cotopaxi, de la parroquia Zumbau. Compañeros y compañeras, prácticamente aquí en Ecuador estamos viviendo una época muy difícil, ¿no? Tenemos conocimiento a nivel internacional. Estos 3 años y medio que ha gobernado Lenín Moreno y que ha co-gobernado con la banca y el Fondo Monetario Internacional, nos ha dado el despertar de los pueblos, nacionalidades, de las mujeres, de los ancianos, de todos que estamos presentes para buscar el progresismo que regrese al Ecuador. Yo les voy a hablar la temática de 2 grandes mujeres bolivianas, ¿no? Como es Bartolina Sisa y Domitila Chungar. Son lideresas indígenas persistiendo y connotando en este porvenir. Bartolina Sisa, nacida el 24 de agosto de 1753, fallecida el 5 de septiembre de 32, luchó un poco y la vida lo llevó al más allá, ¿no? 33 añitos de vida, había tenido que abandonar, pero de mucha valentía, con mucha fuerza, por ver el cambio y enfrentarse contra los españoles. Bartolina Sisa fue una heroína indígena aymara que participó en el levantamiento contra la explotación colonialista española. Fue esposa de Tupac Katari, rey inca. Conjuntamente hicieron un buen, sería binomio o dúo para el trabajo, para defender a las fuerzas indígenas. Cuando contrajo el matrimonio con Tupac Katari, empezaron a participar en los levantamientos, ambos con un buen papel, gracias al liderazgo que mantenía la batalla. La compañera indígena lideresa Bartolina Sisa fue una compañera luchadora, en ello que su esposo no podía tomar solo las decisiones, tenía que siempre preguntar para sacar unas buenas decisiones y enfrentarse con el virreinato español. La vida de los españoles y aún de los indígenas dependían de esa gran mujer, que después de la batalla cayó en manos de los españoles. Cuenta la historia que fue traicionada por un primo de su esposo. En ella tuvo su brutal muerte, y yo creo que los líderes del progresismo terminan así, de una manera muy desconsiderada. La muerte de ella fue, como mujer, como madre, duele mucho recordar de lo que a ella le descuartizaron, le arrastraron. Sobre todas esas cosas, ella jamás supo decir la verdad a los españoles, todo lo que ella guardaba y lo que sabía de su imperio. Fue una mujer luchadora. Antes de morir ejecutada, se atribuye una frase en idioma aymara de Tupac Katari, que es recordada en Bolivia por los siglos. A mí solo me matarán, pero mañana volveré y seré millones. Eso es de lo que nosotros las indígenas, lo llevamos en nuestro corazón. Por Helio y por las mujeres que han luchado, nosotros somos la semilla y aún estamos aquí.
Claro, en nosotras las compañeras indígenas, el miedo de salir, el miedo de qué dirán, el miedo de enfrentarse con el proletariado, con el Fondo Monetario, con los empresarios, aún existe aquí en Ecuador, porque nosotros los ecuatorianos siempre somos a la par. En Ecuador todavía aún no existe, como en Bolivia, tienen esas dos grandes organizaciones con el nombre de Bartolina Sisa y de la compañera Domitila Chungara. La compañera Domitila Chungara en 1937 nació en el centro norte de Potosí. Nace una de las mujeres rebeldes bolivianas. Domitila Chungara fue muy pobre, fue de familia extremadamente que no tenía cómo sobrevivir. Eso le llevó a la rebelión, a enfrentarse contra los que afectaban a los compañeros mineros. Domitila fue perseguida y pidió asilo político en Suecia. Y en esto yo me doy cuenta, digo, cuántas mujeres lideresas indígenas pidieron asilo o vivieron en ese gran Europa, Suecia, que existe el socialismo. Como es Mama Tránsito Maguaña, de la misma manera ella fue, estuvo también visitando Rusia. Nuestra compañera Delia Caguano también hizo su vida en Suecia. Aquí como yo, una indígena zumbahueña, estuve por 10 años, en donde abrí los ojos y vi cuán libertad tienen estas mujeres, cuán libertad tienen para estudiar, para poder dar a conocer la voz de mujer. Eso es de lo que yo aprendí allá. Muchas cosas, muchas culturas, muchos valores que aprendí de ellos. En 1880 fue portavoz de los bolivianos en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Dinamarca. Así fue la constancia lucha de la compañera Domitila. En 1961 representó en una charla en Dinamarca, en donde ella pidió ayuda, que por favor ayuden a salvar a la hermana Bolivia. Las voces de ella fueron escuchadas a nivel internacional. Mateo, la computadora, mijo, perdón, un ratito. Mateo, por favor. Perdón, tuve un problemita con la computadora. Aquí en Ecuador vamos a dar a conocer el nombre de una gran lideresa, Mama Tránsito Maguaña, activista indígena ecuatoriana. Fue una de las primeras referentes del feminismo en nuestro país en la década de 1920 y 1970, periodo en la que juntos con la lideresa Dolores Cacuango dirigió la primera huelga de trabajadores de Olmedo. Grande fue las luchas de las compañeras indígenas ecuatorianas. Además realizó el activismo comunitario a través de organizaciones y marchas reclamando la tierra, los derechos laborales y la educación. Hija de nativos guasipungueros, Tránsito comenzó a trabajar desde apenas 7 años en la casa de los patrones, en la casa de los gamonales, quien fue maltratada e ultrajada. No tuvo educación, fue apenas 5 meses. Apenas pudo reconocer las palabras, el alfabeto, pero con ello, su pureza de mujer, su don de lucha, le hizo ser grande. Además, realizó activismo comunitario a través de organizaciones y marchas, reclamando las tierras, los derechos laborales y la educación. Hija de nativos guasipungueros, Tránsito comenzó a trabajar a los 7 años. Amaguaña luchó
por implantar un sistema cooperativista en el campo, lo que permitió y se presentara más atención al movimiento de organizaciones. Luego, en 1946, fundó la Federación FEI, la Federación de Pueblos Indígenas. Gracias a ella, yo, en la provincia de Cotopaxi, soy la coordinadora del glorioso movimiento y estamos a pie de lucha. También vamos a hablar sobre la compañera Delia Caguano. Fue una mujer lideresa que en esta pandemia, por su arduo trabajo, ella se entregó a la comunidad y fue contagiada del COVID y falleció hace un mes atrás. Grande Delia Caguano, que entregó su vida por el pueblo y ahora nos está esperando en el más allá. Seguro que desde allá nos está alumbrando, mandándonos energía, que verdaderamente las ecuatorianas, los indígenas necesitamos de esas energías buenas, de las mujeres valerosas, de las mujeres indígenas. Ahora donde nosotros estamos enfrentándonos a recuperar la patria, a recuperar el progresismo, porque nosotros ya queremos una educación, la salud, que sea universal y que los indígenas tengamos los derechos igualitarios, igual que los mestizos, compañeros. La compañera Delia Caguano, de la provincia de Chimborazo, fue una lideresa desde muy niña que estuvo conformando grupos de Mato y ayudando al pueblo indígena. En unos años se fue a vivir en Suecia, regresó y tomó la batuta de ser una mujer de lucha. Gracias al trabajo del economista Rafael Correa, ella fue tomada en cuenta y fue aceptada como una organización. Y por qué no también agradecer a ese gran hombre que transformó la patria, a ese hombre que nos dio oportunidades, a las mujeres indígenas profesionales. También supo abrirnos las puertas, compañeros. Hemos tenido la oportunidad en los 10 años, compañeras indígenas de diferentes pueblos y nacionalidades, a ser parte de los ministerios y dar a conocer que también nosotros sabemos hacer, sabemos trabajar y podemos estar ahí en las instituciones sirviendo al país. No duró mucho tiempo, compañeros. Después que ya ganó Lenín Moreno, en unos meses nos fue despidiendo. Por ser indígena, no podíamos estar trabajando. Y miles de personas indígenas hemos quedado en el desempleo. Y ahora más que nunca, es por eso la lucha de nosotros, por la educación, por la salud, por el trabajo, por el cambio, para salvar el pueblo ecuatoriano. Así como la hermana Bolivia lo hizo, así tenemos que hacer nosotros. Trabajar de puerta a puerta, un trabajo de hormiguita, compañeros y compañeras. Así nos estamos coordinando para trabajar nosotros como mujeres que necesitamos que regrese el progresismo. Acá, con el binomio de la esperanza, un joven revolucionario, un joven inteligente profesional, joven migrante, que va a devolver la esperanza, que va a devolver la sonrisa de nuestros niños. Y ese binomio, el gran binomio es Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Compañeros, nosotros aquí en Ecuador es un poco complicado. No hemos tenido así como la hermana Bolivia, que tiene 2 grandes organizaciones de las mujeres. Nosotros aquí en Ecuador nos vamos a la par, hombre y mujer. No tenemos aún reconocido una gran organización, pero nosotros las mujeres indígenas hemos trabajado desde las tierras, desde el campo, desde las parroquias, dando a conocer que también nosotros los indígenas queremos formar parte de la sociedad ecuatoriana. Queremos tener igualdades de oportunidad. Compañeros y compañeras, nosotros aquí en la provincia de Cotopaxi, conjuntamente con las mujeres indígenas a nivel nacional, nos estamos poniendo de acuerdo para organizar y salir a realizar el trabajo de hormiguita de puerta en puerta para decir ya no más al Fondo Monetario Internacional.
ya no más a los banqueros que nos están robando día a día el país. Y sé que a esta gran lucha se están sumando nuestras madres, nuestras abuelitas, dándonos a conocer con sus sabias experiencias, dando a decir, luchen ahora, les toca a ustedes, porque nosotros ya lo hicimos. Aún así estamos también trabajando. Ustedes como jóvenes, como compañeras revolucionarias, como compañeras indígenas profesionales, hagan algo por la patria. Ustedes tuvieron unas buenas lideresas, como les he nombrado a las valerosas mujeres indígenas Tránsita Maguaña, Dolores Cacuango, Delia Caguano, y muchas más mujeres que por el miedo aún no salen al flote, pero están apoyándonos, compañeros. Nosotros, como mujeres indígenas, exigimos educación, salud, justicia, trabajo. Nuestra lucha y la resistencia siga por la desigualdad, por la igualdad política y social. Respeto a nuestros territorios, a nuestra madre tierra, que también nos reconozcan en el agro, también nos ayuden con este plan de agua que todos soñamos. Compañeros, para finalizar, ¿por qué no recordar? Han sido 3 años y unos meses más de sembrar el odio entre ecuatorianos por parte de este mal gobierno, Lenín Moreno y sus aliados de la derecha. El regionalismo, el fascismo, teniendo al pueblo en silencio, usando con la represión. Hace un año, exactamente nosotros sufrimos en un levantamiento. Tenemos 11 personas que lo mataron, pero ahora ellos quedaron como que nada ha pasado y nos siguen incrementando las políticas que ellos querían. De nada sirvió que fallezcan 11 personas, dejando en el abandono a sus esposas, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus madres. Así está viviendo Ecuador. Es por ello que nosotros clamamos que regrese el progresismo. Hago un llamado a través del voto el 7 de febrero. Empezará la reconstrucción de ese tejido social, la posibilidad de generar la unidad que es fundamental para enfrentar la crisis económica y sanitaria. Tenemos que trabajar en unidad, todos los ecuatorianos. No va a ser un triunfo cualquiera, va a ser un triunfo sobre la dictadura, sobre el golpe de Estado sangriento y un gobierno de facto que en medio de la lawfare a dirigentes sociales había jugado un rol de generación de miedo. El 7 de febrero, el pueblo lo venerará y triunfará la democracia, compañeros. Bendiciones de hermanos y hermanas. Ustedes lo conocen. ¿Cómo está viviendo nuestro hermano Ecuador? Nosotros queremos también que gane, así como ganó la hermana Bolivia, con un voto contundente y en una sola vuelta. Solo así nosotros lo venceremos en las urnas, compañeros. Muchísimas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, Luz. En este momento tendría la palabra Ricardo. El espacio es todo suyo. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Hay un eco, tal vez tiene algún otro dispositivo también encendido, puede ser. Tal vez lo tiene el Facebook y también al mismo tiempo el Zoom. Si usted podría desconectar el Facebook o bajar el volumen, ahí no se escuchará el eco posiblemente. Ahora su cámara está desconectada y no lo podemos escuchar, Ricardo, tal vez. Perfecto, ahora está su cámara activa. ¿Ahí me escuchan? Fuerte y claro. Muchas gracias, Ricardo. Lo escuchamos. Adelante.
Buenas noches, compañeros y compañeras, compatriotas allá en el exterior. Un saludo desde acá, desde la mitad del mundo, desde la tierra de los bizcochos de queso de hoja, desde la tierra de las flores y las maravillas de Ecuador, desde la tierra de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Agradecerles por la invitación a Bélgica, agradecerles por la invitación a los organizadores y saludar también nuevamente a todos los compatriotas que en este momento están sintonizando a pesar de ya las altas horas de la noche. El tema es bastante complicado que me han pedido que conversemos. El rol del movimiento indígena en las elecciones de Bolivia y Ecuador. Es un tema bastante amplio, es un tema de mucho interés, es un tema muy apasionado. Primero quisiera saludarles a la ciudad de Montecristi, donde elaboró la Constitución del 2008, una constitución que reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas, que por supuesto que está cumpliendo los 200 años o bicentenario de esta hermosa ciudad de Montecristi, allá en Manabí, y a su vez que está realizando la UNES, su Asamblea Nacional, para con el fin de definir y fortalecer el proceso que se lleva adelante con nuestro binomio Andrés Arauz y los candidatos a la Asamblea Nacional, a la Asamblea por parte de los candidatos por los migrantes, así como también de los candidatos para el Parlamento andino. Saludar desde el Ecuador a la hermana Bolivia, en que día de ayer definitivamente el compañero Luis Arce Catacora y David Chuquihuanca, presidente y vicepresidente respectivamente, así como también la mayoría de la Asamblea Legislativa, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, pues un saludo desde acá, desde el Ecuador. Y por supuesto, saludarle al hermano Evo Morales, presidente que fue derrocado por el golpe militar hace un año. Y efectivamente, nosotros consideramos de que la OEA jugó un papel importante para la deslegitimación de la democracia en Bolivia. Incluso OEA, el secretario general Almagro, es responsable de la crisis política, de la persecución, de la muerte de muchos ciudadanos bolivianos. Por lo tanto, si tiene decencia, debería renunciar de la OEA. Pero además de eso, ha aportado para la desconfianza total en la región de la OEA por lo que sucedió en Bolivia. Así que reiterar nuestras felicitaciones, desearles muchos éxitos al hermano Luis Arce, al hermano David Chuquihuanca, a Gilata Chuquihuanca, y desearles muchos éxitos. Estamos muy seguros de que su gobierno va a retomar inmediatamente la estabilidad económica, la estabilidad política y por supuesto el crecimiento de Bolivia. Y por supuesto ya se ha anunciado la relación o retomar la relación con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, con otros países y por supuesto con Ecuador. Eso es digno de saludar en este proceso que estamos viviendo. Efectivamente, estamos viviendo en un proceso bastante especial en América Latina.
Primero, la crisis de la pandemia. Segundo, la crisis política que se está viviendo en América Latina, sobre todo en los últimos tiempos. Como que el imperio está dándose la vuelta por el patio trasero. Pero para eso tienen que, a través de los operadores locales, como son la oligarquía, la derecha, tanto Ecuador, Bolivia y en otros países, tienen que ser sometidos a los intereses del imperio. Segundo, obviamente también a los organismos financieros internacionales, es decir, vuelve la política neoliberal a los países. Pero en fin, toda esta crisis que se vive en el Ecuador 3 años y medio, en Bolivia que se vivió 1 año, en Argentina de la misma manera, en Chile precisamente están en las elecciones, en el referéndum, en este día, y estamos más que seguros que los chilenos va a aprobar para que se elabore la nueva constitución política. Frente a esto, efectivamente estamos viviendo nosotros acá en el Ecuador, tal vez sufriendo, enfrentando el mismo guión que han estado aplicando en Bolivia como en Ecuador. Primero, a través de una persecución política, a través de una persecución judicial, pero para eso no tienen sustento, no tienen pruebas, pero para poder enjuiciar, pues tienen que utilizar a sus herramientas, como son los grandes medios de comunicación, sus servidores, los periodistas, posesionan que ha habido una dictadura en Bolivia, liderada por el presidente Evo Morales, lo cual él ha sido electo por el pueblo, no con una dictadura. Han posesionado en el Ecuador que Rafael Correa fue un dictador que ganó 14 veces en las elecciones. Pero además de eso, luego han atacado que son una corrupción que ha institucionalizado, que han liderado. Eso es lo que acusan. A pesar de eso, en Bolivia, hace 1 año, un golpe de Estado. Ustedes recordarán más de 36 compañeros, si mi memoria no me falla, 36 bolivianos asesinados, miles de compañeros bolivianos en la cárcel. Lo propio pasó en el Ecuador, en el mes de octubre pasado, 11 ecuatorianos fallecidos, más de 1.600 personas heridos de gravedad, más de 1.200 personas encarcelados. A pesar de eso, el gobierno ha continuado con su política económica de imponer desde el Fondo Monetario Internacional, y eso es lo que ha venido aplicando el gobierno de Moreno. Todas las políticas económicas ha trazado el Fondo Monetario Internacional, no el gobierno. A eso simplemente Moreno es su ministro, ha aceptado nada más. De la misma manera en Bolivia lo ocurrió exactamente lo mismo. A partir de la dictadura, pues una pobreza, una miseria, que se ha vuelto una crisis de ingobernabilidad, crisis de estabilidad política, y perseguido a los principales líderes que han transformado al país. En Bolivia, a los 14 años de Evo Morales, prácticamente ha transformado al país. A 2 millones de bolivianos ha sacado de la pobreza. Lo propio en el Ecuador, en estos 3 años, hemos vuelto unos 20, 30 años atrás. Yo debo reconocer y hacer un homenaje a todos nuestros compatriotas en el exterior. A raíz del feriado bancario desde el año 1999 tuvieron que emigrar hacia otros países, hacia el viejo continente. Pero nuestros compatriotas, sacando el aire, sacando el sudor,
han enviado al Ecuador, incluso en gran medida, esos financiamientos, esos recursos, ha sostenido a nuestro país. Así que yo por eso quiero hacer mis reconocimientos, mi saludo a los compatriotas que viven en el exterior. Topando el tema del movimiento indígena en el proceso boliviano, en el proceso electoral ecuatoriano. En Bolivia es un tema muy especial. Primero, creo que es más de 65% de la población es indígena campesino originario, con 36 pueblos y nacionalidades. Ha habido un movimiento político como un instrumento político por la soberanía del pueblo, el MAS ha logrado cohesionar a todas las organizaciones indígenas, campesinos y sociales, inclusive ha constituido un pacto de unidad liderado por CESUTCB, por la Confederación de las Bartolinas, por la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones. Es lo que ha jugado un papel importante, primero, en enfrentar con la dictadura. Segundo, para este triunfo electoral, a pesar de la persecución, de la represión que ha implementado el gobierno de facto Áñez y sus ministros. A pesar de eso, ha aportado muy significativamente el movimiento indígena y campesino y sectores de los trabajadores a través del Pacto de Unidad. Eso es una experiencia muy importante. No solamente un movimiento político como es el MAS, ¿no? Que también emerge otras organizaciones otras personalidades que no son parte de las organizaciones. Han confluido tanto en la ideología, pero como también en el proceso de lucha por recuperar la democracia. Es decir, gracias al Pacto de Unidad, al movimiento indígena, campesino y originario de Bolivia, también ha recuperado la democracia en Bolivia, pero también ha recuperado el poder político liderado por Luis Arce Catacora. También en reconocimiento a Evo Morales por su gestión, por un líder indígena que ha dado todo por sacar adelante a Bolivia. Entonces, todos esos factores confluyen en la victoria boliviana. Por eso nosotros consideramos de que en Bolivia hace un año atrás nunca hubo fraude. El fraude lo inventaron, lo intentaron, lo hicieron desde la OEA, dirigido por Luis Almagro. Por eso debería renunciar por decencia, debería renunciar de la OEA. Nosotros vamos a seguir luchando para que no se cometa este tipo de atrocidades en los países soberanos. Para lo cual, incluso terminaron, caso ecuatoriano, terminaron de denunciar de la UNASUR. Si hubiera habido la UNASUR, hubiera sido otro el destino. Eso ha pasado en Bolivia. Igual acá en el Ecuador, el movimiento indígena está jugando un papel muy importante desde cada una de las comunidades, desde cada una de las asociaciones, desde las juntas de aguas, desde las organizaciones de segundo grado, desde las nacionalidades de pueblos indígenas, que en gran mayoría que está apoyando a nuestro binomio, a pesar de las persecuciones que ha hecho el gobierno de Moreno, a raíz de la movilización hace un año, del mes de octubre, persecuciones, enjuiciamientos en contra de nuestros líderes. A pesar de eso, el movimiento indígena ecuatoriano
obviamente, estructuralmente está en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La gran mayoría, la otra parte está en otras organizaciones, como la FENOCIN, como la FEI y otras organizaciones. Pero las bases están con el gobierno el binomio de la dignidad que lidera Andrés Arauz, un candidato joven, un candidato de la esperanza. Por eso es que la mayoría de la población indígena en el Ecuador está con nuestro proceso. Pero además de eso, esa población indígena muchas veces no sale a la luz pública, pero ya en los acontecimientos, en las elecciones, siempre está con el proceso de cambio que ha implementado Rafael Correa. El movimiento indígena evidentemente ha tenido importantes avances, gracias también a la voluntad política en el año 2008 de una nueva constitución política, y esa constitución reconoce del carácter del Estado plurinacional y la interculturalidad. Reconoce más de 21 derechos que favorece a los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Que por supuesto que tenemos que ir avanzando para ir ampliando más derechos a favor de las nacionalidades de pueblos indígenas, para que efectivamente se implemente un Estado plurinacional. Para eso estamos, quienes estamos en este proceso, caminando, no desde recién, sino desde mucho más antes. Nuestras luchas han sido constantes. Por eso nosotros hemos visto de que en la época del compañero Rafael Correa, evidentemente el movimiento indígena logró una presencia muy importante en el quehacer del Estado. Más de 120 indígenas y afros fueron incluidos en el servicio exterior, que muchos de los compañeros ya han sido, incluso ya han sido ascendidos a segundo, a primer secretario, que eso a mí me ha alegrado de sobremanera, y que han estado cumpliendo como delegados de nuestra Cancillería en el exterior, en diferentes embajadas, en diferentes consulados, e incluso otros ya han retornado a nuestro país. Eso nos alegra de sobremanera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, obviamente, ha habido también políticas públicas bastante claras en lo que tiene que ver en la educación, en lo que tiene que ver en la salud, en lo que tiene que ver en el desarrollo productivo, los créditos, ¿no? Los créditos han llegado directamente a las comunidades. Además de eso, ha fortalecido la identidad de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. Entonces, obviamente, también han sido parte muchos de los jóvenes indígenas que han salido becados al exterior a las mejores universidades del mundo para estudiar. Entonces, todos esos aportes que se ha hecho por parte de la Revolución Ciudadana de hace 10 años, liderada por Rafael Correa, obviamente, a partir de la asunción del poder, digamos, de Moreno, y ha traicionado todos esos avances. Entonces, ahora los jóvenes indígenas dicen, tenemos que volver a recuperar, tenemos que volver a tomar el poder con Andrés Arauz, un joven economista, tiene una preparación demasiado grande, digamos. Entonces los jóvenes indígenas también están en ese caminar. El proceso electoral, evidentemente, yo diría, tal vez las estructuras nacionales estarían, ¿no?, con algunos partidos políticos, con algunos movimientos políticos. En el Ecuador no tenemos un candidato indígena. No tenemos un candidato indígena para la presidencia de la República.
Por eso, incluso la CONAIE no ha respaldado al candidato de Pachacuti, porque no es indígena, pero además de eso, pertenece al MPD. Y además de eso, ha hecho declaraciones en contra de Evo Morales, en contra de Venezuela, en contra del gobierno de Nicaragua. Entonces, lo contrario, lo que tiene como principio el movimiento indígena. Entonces, también eso ha sido uno de los factores de que cada vez más el sector indígena, las nacionalidades, han estado sumándose a este nuevo proceso y estamos más que seguros que vamos a ir caminando mucho más para que se sumen desde los pueblos indígenas, desde las nacionalidades indígenas, desde las comunidades, desde las juntas de aguas. Entonces, por lo tanto, nosotros consideramos de que estas elecciones, pero además hay dos posiciones, dos corrientes muy claras. En el Ecuador no hay mucho, no hay más. La corriente neoliberal liderado en quien es responsable incluso del feriado bancario del año 99 por Guillermo Lazo, Jaime Nebot y actual presidente Lenín Moreno. Esa es la corriente que efectivamente pretenden continuar con lo que ya el gobierno de Moreno ha venido implementando, pero además quieren avanzar a favor de este sector pequeño, de este sector minúsculo que pretenden gobernar a través de Guillermo Lazo. Completamente entregado a los organismos financieros internacionales y solamente para beneficiar a ese sector, más no para la gran mayoría de los ecuatorianos, peor a los compatriotas en el exterior. El segundo corriente es liderado por nuestro compañero Andrés Arauz, liderado un candidato joven, un candidato preparado, pero además de eso, salido del pueblo, que es candidato del pueblo, que efectivamente él está empeñado en cómo devolver la esperanza a los ecuatorianos, a los indígenas, a los jóvenes, a las mujeres, a los niños. Es decir, redistribuir la economía hacia el pueblo, redistribuir la economía hacia el desarrollo integral de los pueblos. Pero además de eso, cómo retomar la soberanía de nuestro país, cómo retomar el proceso de integración, ¿no?, a nivel de Sudamérica y de América Latina, para que no nos impongan, como hasta ahora lo han venido haciendo desde la OEA o desde los organismos financieros internacionales. Pero además de eso, nuestro compañero Andrés Arauz, quien está liderando en este momento, según las encuestas que estamos liderando. Por eso nosotros invitamos a todos los compatriotas en el exterior a trabajar por nuestro binomio, que estamos más que seguros que vamos a retomar la esperanza, tanto para los compañeros y compatriotas migrantes en el exterior, así como en nuestro país. Pero de la misma manera también hay que trabajar por nuestros candidatos para asambleístas en representación de nuestros compatriotas en el exterior, como para asambleístas nacionales, porque aspiramos a ganar en la primera vuelta, tenemos que tener la mayoría en la Asamblea Legislativa para poder realizar cambios que se requieren en este momento, para devolver la esperanza a nuestra gente, para retomar efectivamente la democracia. Así que frente a este tema nosotros hemos visto de que la coyuntura política que nos está llevando en este momento, el movimiento indígena, el movimiento campesino, el movimiento afroecuatoriano,
la gran mayoría está con nosotros. Está trabajando y estamos trabajando para conseguir más adiciones, más apoyos para nuevamente retomar el proceso de cambio que lideró Rafael Correa. Muchas gracias por haber escuchado. Nada más decirle de que nuevamente de que este proceso de que ha vivido Bolivia también es nuestro proceso. Así que estamos muy contentos, muy felices, pero obviamente aquí tenemos que alcanzar de la misma manera con el apoyo de toda la población ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo y a Luz por sus intervenciones. En este momento arrancamos una ronda de preguntas. Mi nombre es Diego Moya. Yo soy becario Senacida, también actualmente estudiando en Londres, y realmente me da mucho gusto escuchar esto que ustedes han mencionado también, de que la comunidad indígena, el movimiento indígena también ha accedido a esta posibilidad de capacitarse. Yo vengo de la clase media baja y para mí es grandioso poder también llevar esto para romper los círculos de pobreza en Ecuador. Yo tengo una primera pregunta para Luz, y me gustaría, Luz mencionó en su intervención de que no existe una gran organización de mujeres indígenas aún como lo hay en Bolivia. Entonces me gustaría preguntarle, Luz, ¿cuáles son las principales barreras que usted observa, que usted ve que existen aún en Ecuador para que no exista este gran movimiento de mujeres indígenas? ¿Cuáles son esas barreras que usted podría compartirnos ahora como para analizarlas? Compañeros y compañeras, en la mujer indígena ecuatoriana aún existe esas barreras grandes, que es el miedo de que dirán, el miedo de los grandes monopolios que están gobernando el país. Si es que nosotros conformamos organizaciones, seguramente que, por ejemplo, aquí en Cotopaxi, el gobernador lo manda a investigar qué tipo de trabajo están haciendo, qué quieren realizar, qué quieren hacer, ¿no? Entonces, ese es el gran obstáculo, es el miedo, el temor a enfrentarse con los grandes capitalistas. Porque de ahí nosotros somos bien organizadas. Por ejemplo, en mi parroquia, en las comunidades, nosotros sabemos manejar los grupos, nosotros sabemos realizar. Como un ejemplo, para ir a labrar la tierra, lo hacemos las mingas comunitarias, en donde están encabezadas las mujeres. Y como también les dije, aquí en la pandemia, las mujeres indígenas salieron a batallar contra el coronavirus. Y gracias a ellas, en los sectores indígenas rurales, no hubo como estábamos esperando, que muchas personas han de fallecer. Gracias a la sabiduría ancestral, a los medicamentos, a las hierbas naturales. Con eso nosotros hemos revivido. E incluso yo fui contagiada del coronavirus, compañeros. Me fui al Seguro Social, simplemente me dieron paracetamol y vaya y espere en su casa. En 14 días le llamaremos. Si no hubiese habido esas medicinas naturales, como es el eucalipto, el jengibre, el ajo, el limón, creo que ya no hubiese estado aquí, compañeros. Para mí, las barreras que existen, lo único es el miedo, y también, honestamente, es en donde a nosotros es un poco difícil en el aspecto económico, porque para organizarnos, para realizar actividades en diferentes ministerios, de ley necesitamos nosotros como indígenas trabajar y tener ese capital económico para realizar cualquier proyecto, cualquier pedido. En la Amazonía tenemos ya un grupo minoritario que están ya rebelándose como mujeres para enfrentar en la sociedad y pedir de lo que nosotros necesitamos. Como les he dicho, compañeros, nosotros necesitamos igualdad de derechos y ser reconocidos por igual, compañeros. Gracias.
Muchas gracias, Luz. Y ahora que me gustaría hacer una pregunta a Ricardo. Ricardo, usted hacía un análisis sobre el movimiento indígena y el progresismo en Bolivia y en Ecuador. Vemos que en Ecuador está mucho más organizado, han logrado, usted mencionaba y hacía esa comparación, que no tenemos un candidato indígena hasta ahora a la presidencia, mientras que en Bolivia ya lo han tenido. Y también se puede observar que en Ecuador existe una fracción del progresismo, ¿no? Por un lado, los que están alineados ahora en este momento con UNES y la Revolución Ciudadana, y por otro lado, los que no están, pero siguen siendo, ¿no? Están como enfrentados, no están fracturados. Pero además también dentro del movimiento indígena también hay un grupo que también está alineado al neoliberalismo. Entonces me gustaría preguntarle, ¿cómo explicar primero esa fracción dentro del movimiento indígena y después cómo también dentro del progresismo? Si usted nos podría dar más elementos de cómo nosotros podemos entender eso y cómo se explica esas fracciones, cuáles son los intereses, qué es lo que se busca y cómo se explica esa fracción. Diego, efectivamente, en como cualquier organización, como en cualquier colectivo, existen tendencias. Y por supuesto, en el lado indígena, también existe eso. Tal vez son varios factores. Uno de los factores que podríamos decir, si habláramos históricamente, somos hijos de los trabajadores en las haciendas, hijos de los explotados, hijos de los discriminados. Tenemos esa realidad. Pero también en los indígenas hay otra que no han tenido ese mismo tratamiento. No han sufrido como lo que un sector de los pueblos indígenas que hemos sufrido, que lideró Dolores Cacuango, Tamaguaña. Pero además de eso también existe divergencias de opiniones. Muchos de los dirigentes hemos sido dirigentes de muchos años, hemos enfrentado con varios gobiernos neoliberales. Entonces nosotros sostenemos de que el neoliberalismo, la derecha, que son responsables de la crisis económica, la pobreza, la mala distribución de las tierras, entonces tenemos una ideología, unos principios muy definidos. Que somos de izquierda, no podemos decir que no somos. Lo que no hemos formado es en alguna escuela de izquierda, no. Nosotros hemos formado en las calles, en las peleas, en las broncas. Y eso evidentemente, no solo que el movimiento indígena o los líderes indígenas, quienes hemos estado con esos principios, solo defendemos a los indígenas, no. Defendemos a los sectores más pobres del país. Nosotros no comulgamos con el neoliberalismo. Nosotros no apoyamos el consenso de Washington. No apoyamos nosotros las privatizaciones. Nosotros no apoyamos las medidas económicas. Nosotros no apoyamos el ajuste estructural, mal llamada el achicamiento del Estado. En este momento está viviendo eso, ¿no? En este momento miles de trabajadores se han quedado sin trabajo. Entonces nosotros somos parte de ese sector. Pero hay otra corriente muy pequeño que a lo mejor han sido formados en algunas escuelas, ¿no? Han sido cooptados por esa ideología del neoliberalismo. Entonces, incluso en la asamblea han representado esa vocería. Incluso han ido a decirle que por favor acépteme la vicepresidencia.
Incluso algunas leyes estratégicas han aprobado en contra de la tesis del movimiento indígena. Entonces, obviamente, existe esa facción, ¿no? Que podríamos decir minoritario, pero la gran mayoría, las comunidades, o sea, siempre manejan la tesis de la izquierda, manejan la tesis de que nosotros como indígenas también somos parte del Estado, de que también la gente pobre de la ciudad también somos iguales. Entonces, maneja ese concepto la gente. Entonces, por lo tanto, no todos hay uniformidad, ¿no? De criterios. Por eso es que inclusive ya en los hechos se ha visto de que algunos supuestos líderes representan a la vocería de la oligarquía. Entonces, obviamente, en eso hay fraccionamiento. Pero la mayoría de que quienes vivimos en el campo, quienes vivimos labrando la tierra, quienes estamos de día a día trabajando, entonces tenemos otro pensamiento. Por eso nosotros hemos visto de que, liderado por Rafael Correa, efectivamente recogió todo el proyecto político de la CONAIE, y en ese proyecto político efectivamente eran tema económico, tema social, tema político. Entonces efectivamente ha habido un gran avance. Y obviamente ahora, liderado por Andrés Arauz, efectivamente va a dar continuidad. Si algo ha fallado, hay que rectificar, obviamente. Hay que rectificar con mayor fuerza para que las nacionalidades de pueblos indígenas tengan mayores posibilidades, mayores derechos. Y efectivamente, eso es lo que nosotros pensamos. Así que, como le digo, siempre hay corrientes, pero esos corrientes son muy marcados. Y eso, las propias comunidades lo conocen, lo saben. Así que eso quería, no sé si he podido responder, mi estimado Diego. Por supuesto que sí, Ricardo, muchas gracias. Ahora vamos con una pregunta que nos hacen desde Facebook. Pueden responder a cualquiera de los dos o los dos sin problema. ¿Qué se podría hacer para lograr organizarnos mejor políticamente y lograr esos grupos que ya existen en Bolivia? Lo pregunta Unidos Somos Invencibles. Muchas gracias a quienes nos han hecho esta pregunta. Luz, si desea, podría también usted responderlo, y también Ricardo, los dos tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, como aquí en Ecuador le he dicho, ¿no? Que la organización aquí va a la par. A la par sí estamos organizados. A la par sí tenemos organizaciones entre hombres, mujeres, niños y todos, como es la gloriosa FEI, también el pueblo Cayambi, y muchos de los compañeros indígenas están sumando a este gran proceso político que es en beneficio de todos los ecuatorianos. Simplemente no tenemos así, no sería una estructura, ¿no? Sino sería que no estamos con un nombre, con un membrete político para decir, sí, nosotros pertenecemos a esa organización, aquí estamos todos los indígenas y estamos respaldando al binomio de la esperanza. Habemos muchos grupos, muchos compañeros, como yo suelo decirles, estamos en un país libre y democrático, sabemos a quién apoyar y sabemos qué hacer, compañeros. Y sí, me apena con un poco de las compañeras o compañeros indígenas que están perdiendo la conciencia. Hace un año, justamente, ellos, los mestizos, el banquero Lazo, Cintia Viteri, Lenin Moreno y los grandes capitalistas dijeron que nosotros los indígenas nos quedemos ahí nomás en el páramo. Ahí quédense ustedes. Y ahora sí, están viniendo a abrazar, a dar un beso a ese indígena que le fastidiaba, a ese indígena que supuestamente le apestábamos en la vida de ellos. Hasta están poniéndose los ponchos, las chalinas de nosotros, compañeros. Es un gran insulto a nosotros, los pueblos y nacionalidades indígenas, compañeros. Pero a ellos le hago un llamado, compañeros,
que debemos un poquito más de concientizar y no defender los pobres a los grandes capitalistas. No, compañeros, hagamos conciencia y nosotros apoyemos a ese presidente, a ese joven candidato, a ese joven que está apostando todo su trabajo, su vida, su juventud por salvar a la patria, por salvar a Ecuador, compañeros. No tenemos organizaciones, pero sí tenemos un fluido de gente que se están uniendo y están, compañeros. Hoy teníamos una reunión de UNES a nivel nacional aquí en la provincia de Cotopaxi y me siento motivada que hay muchos compañeros indígenas y compañeras que se están uniendo a ese gran trabajo para recuperar la patria con el binomio de la esperanza, Andrés y Carlos. Recuperar ese gran trabajo que dejó realizando ese gran hombre economista Rafael Correa, reconocido internacionalmente. Grande eres, Rafael, y por ti, por el pueblo y por todos lucharemos. Una sola vuelta con el binomio de la esperanza. Gracias, compañero. Muchas gracias, Luz. No sé si Ricardo también le gustaría responder esta pregunta o pasamos a la siguiente pregunta. A ver, yo quisiera responder. Nosotros consideramos efectivamente de que tenemos que tener una estructura para poder sostener al gobierno del presidente Arauz. Efectivamente necesitamos la base social y en eso tenemos que ir encaminando tanto las comunidades indígenas como los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, tanto del campo como de la ciudad. Eso es importante para ir consolidando de una o de otra manera, para apoyar, porque se necesita sostenerse, el gobierno necesita hacer cambios trascendentales. Y efectivamente los sectores de la oligarquía van a enfrentar por todo para no permitir esa transformación, que hoy mismo están haciendo toda la vida imposible para que nuestra candidatura esté registrada, esté calificada. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que vamos a ganar en la primera vuelta. Lo que el presidente Correa incluso ha dicho, nosotros no vamos a ir al odio de ninguna manera, pero tampoco vamos a perder la memoria, tampoco vamos a perder el proceso. Así que por lo tanto, nosotros apenas que ganemos estaremos mucho más preocupados por sacar adelante el tema económico. Y eso necesariamente necesita un cambio y recambio estructural del modelo económico. Entonces, por lo tanto, para eso sí necesitamos tener o contar con una estructura de una base social. Muchas gracias, Luz y Ricardo. En este momento me ha pedido la palabra Tania Delgado desde Alemania. Por favor, Tania, tienes la palabra para hacer las preguntas a nuestros ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por este conversatorio tan interesante. A mí lo que me gustaría saber es cuál es el pedido del pueblo indígena Arauz. ¿Qué es lo que ustedes necesitarían que Arauz tenga en su programa, en su plan de trabajo para mejorar las condiciones de vida, para mejorar la vida del campo, de la gente, la educación, bueno, todas las necesidades que se tienen en el campo ecuatoriano? Muchas gracias. Bueno, compañera, saludos. Buenas noches, compañera. Nosotros como pueblos indígenas, como mujer indígena cotopaxense, el gran pedido de lo que le he hecho es que la educación sea universal, la salud sea universal, el trabajo sea digno y soberano para todos por igual. Que también se regrese a ver al agro, que a las mujeres, las damas de casa,
tengamos una remuneración, porque muchos de nosotros, nuestras primas, nuestras vecinas, ellos trabajan 12, 14 horas. Y es más, aquí en Ecuador también existen familiares con capacidades especiales que son olvidados en aclarándole, en estos 3 años y medio de este mal gobierno Lenín Moreno. Nosotros sí tuvimos hace 10 años. Los 10 años tuvimos educación, trabajo, tuvimos obras, pero en estos 3 años y medio nos ha destruido la patria, nos ha destruido. No tenemos democracia. Eso es lo que yo como mujer indígena lo pido: educación, salud, trabajo digno, universal. Gracias, compañero. Yo quisiera complementar. Las nacionalidades y pueblos indígenas plantean varios temas. Primero, la real implementación del Estado plurinacional. La participación en la toma de decisiones por parte de los pueblos indígenas. Han planteado sobre el tema de la autonomía. Han planteado sobre el tema de la administración de justicia. Pero han planteado también la creación de las circunscripciones territoriales indígenas con recursos, ¿no? Esos son los planteamientos globales de las nacionalidades y pueblos indígenas que, por supuesto, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con Andrés Arauz. Nosotros, desde la Asamblea Legislativa, lo vamos a apoyar para que los derechos que tienen los pueblos indígenas sean cada vez más efectivos. Y eso lo vamos a hacer. Y obviamente también han planteado de que cómo reactivar el sistema de producción en las comunidades. Eso lo vamos a hacer a través de créditos, a través de asistencias técnicas, pero también han planteado cómo generar el valor agregado. También lo hemos planteado que vamos a hacer. Se necesita. Incluso muchas comunidades, por ejemplo, son lecheros. Lamentablemente en nuestro país dolarizado no podemos competir con nuestros vecinos, Colombia o Perú. Entonces, vamos a buscar la protección de que nuestros productores produzcan y a su vez sean garantizados la venta. En eso también vamos a trabajar. Y por supuesto, o sea, tema de la educación, tema de la salud, tema de otros derechos que se necesita, eso lo vamos a implementar con el presidente Arauz y nosotros, por supuesto, desde la Asamblea Legislativa, que lo vamos a hacer. Y también, sí debemos decir con toda la frontalidad, el presidente Correa implementó políticas muy concretas a favor de los compatriotas en el exterior. Igual tenemos que retomar esas políticas, pero además de eso, trabajando con los compatriotas en el exterior, cuáles son los requerimientos en cada uno de los países. Tema de visas, tema de viviendas, tema de educación, todas esas cosas las tenemos que retomar. Pero si es que hay que mejorar también. Esos son los aspectos que también han planteado, porque no solamente de la gente de la ciudad han emigrado, porque también hay indígenas en el exterior, ¿no? Gracias, mi estimada Tania. Muchísimas gracias por la respuesta muy, muy amplia, muy interesante. Nuestro moderador Diego tiene ahorita un problema técnico, por eso voy a tomar yo la palabra. Tenemos otra pregunta de la compañera Bélgica. Bélgica, te doy la palabra. Gracias. Gracias, compañero Ricardo y compañera Luz. Realmente muy interesante todo lo que ustedes nos han acabado de transmitir, sobre todo, sin duda, la forma histórica de nuestros ejemplos de lucha, ¿no? De nuestros ancestros, creo que realmente eso es inspirador para todos y para todos.
Perdón, Bélgica, perdona, se te está oyendo mal. ¿Tienes abierto otro micrófono quizás? O entonces acércate un poquito más porque estábamos oyendo bastante mal. No se te oye mucho. Ok, ahí. Mejor, sí, mejor. Ok. Gracias. Yo decía, compañero Ricardo y compañera Luz, gracias por todo el planteamiento que ustedes han hecho. Realmente muy, muy interesante y admirable el trabajo de ustedes, esa resiliencia de todo lo que pasa, lo que pasó, ¿no? Y lo que sigue pasando, ¿no? Mi primera pregunta es para usted, compañero Ricardo. Yo sé que usted estuvo por algunos años en Bolivia. Cuando usted dice acerca de la forma en que se unió los diversos grupos, sindicatos y todo para apoyar al MAS, me imagino que usted que estuvo ahí tiene un poco más de conocimiento en eso. ¿Qué factores usted cree que fueron importantes? Porque ha sido el año pasado fue un fraude, ganó el compañero Evo, pero se ha mantenido el MAS con 14 años. Yo creo que en esos 14 años hubo también sus altas y bajas, pero yo creo que más allá de eso siempre hubo, se podría llamar una estabilidad en una forma de cooperación de todos los grupos, ¿no? Que usted dice que han concluido y están al frente. ¿Qué usted cree que es la esencia de lo que ellos, el por qué se unieron y no han dejado esa lucha de que el MAS tuvo su ganancia, ¿no? Y a la compañera Luz, habla usted acerca de la historia, ¿no? De las compañeras tanto que inspiran en la historia de Bolivia como Me perdona. No logré escuchar la pregunta. en serio. Y ahora tengo problemas entonces con el sonido. Sí, no se escucha, compañera. Espérame un segundo. No, vuélvelo a abrir. Me parece que lo acabas de cerrar, Bélgica. Vuélvelo a abrir. Aplasta. No. No se te oye. ¿Quieres hacer la pregunta por escrito rápido y la leo? No, no se oye absolutamente nada con los audífonos. Cuando recién te los ponías parecía que estaban encendidos y de ahí aplastaste algo y se apagó. Ahí, ¿habla? Ahí me escuchan. Perfecto. Muy bien, mucho mejor. A ver. Compañero Ricardo y compañera Luz, ¿me escuchan? Ahora te escuchamos muy bien. Sí. Ya. Lo siento mucho. Esta tecnología también a veces a todos nos lleva un poco locos. Yo me refería mucho al compañero Ricardo, usted que estuvo en Bolivia, usted habla acerca de la unión de varios grupos que se confluyeron para la ganancia del MAS, pero también creo que en estos 14 años siempre hubo este apoyo, ¿no? ¿Qué cree que usted es la esencia que siempre les ha mantenido? Tal vez ha habido altos y bajos, pero ¿qué es la esencia que les ha mantenido tan unidos en el apoyo? Porque el año pasado fue un golpe de Estado, eso no hay, ganó el compañero Evo, pero son 14 años que se han mantenido en ese apoyo y son de diferentes grupos, de diferentes áreas. Entonces debe haber una esencia, tal vez usted que ha pasado ahí en Bolivia nos podría decir. Y para la compañera Luz, compañero, usted habló la historia, ¿no? De mujeres que nos han inspirado y nos seguirán inspirando a través de siglos, quizá. Creo que más allá de que, como el compañero Ricardo dice, nosotros las mujeres, tal vez suene un poco así,
muy inspirada por sin las mujeres no hay revolución, y yo creo que nosotras debemos estar en esto de la participación. Seguro que usted, con toda esa capacidad que trabaja en los grupos, estudió también fuera de Ecuador, yo creo que usted debe tener temáticas importantes ¿cuáles son las que usted pensaría que debería para poder agrupar más a las compañeras? Gracias. Bueno, intentaré dar una respuesta a la compañera de Bélgica. Los 14 años de gobierno del presidente Evo Morales, primero hubo la transformación política en Bolivia, la elaboración de una nueva constitución política. Y en esa constitución política reconoce el carácter del Estado, y el carácter del Estado es plurinacional. Reconoce a los pueblos originarios, allá los llaman pueblos originarios, y permiten la participación incluso directa, sin necesidad de una elección popular, permiten la participación directa de los representantes para la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Pero por otro lado también hubo la participación de diferentes organizaciones en la gestión gubernamental, ¿no? Ya sean ministros o viceministros, así como también incluso la gran mayoría de la Asamblea Legislativa, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, hubo la participación de compañeras y compañeros representantes de las organizaciones, ¿no? En su gran mayoría, representantes de las organizaciones de todos los gremios. Pero además de eso, eso permitió también, casi en todas las elecciones, el presidente Evo ha ganado con la mayoría. Entonces eso viabilizó, posibilitó la viabilidad de la gobernabilidad, pero no solo eso, sino que realmente la transformación política, económica y social en Bolivia. Yo decía en mi intervención, más de 2 millones de bolivianos salieron de la pobreza, pasaron a ser de la clase media. Pero además de eso, implementó políticas sociales, como los bonos de Juana Zorduy, Juancito Pinto, igual los créditos, ¿no? Pero también hubo el afianzamiento del modelo económico social comunitario que ellos lo denominan. Implementó una infraestructura vial, una infraestructura industrial, ¿no? Todo eso también hubo un crecimiento económico. Creo que en el 2015, no sé si mi memoria no me falla, tenían más de 15.000 millones de dólares de reserva internacional, o sea, tenían mucha plata. Eso permitió para que también en cada uno de los departamentos, en cada uno de los municipios, incluso yo debo decir en Santa Cruz, hubo ya un municipio que transformó a una circunscripción territorial indígena en Chaco. Incluso tuve la oportunidad de participar. Antes fue municipio, pero a partir de la transformación a la circunscripción territorial indígena, tenían los mismos presupuestos o incluso mucho más. Entonces, todo eso es que permitió permanecer los 14 años. Pero además de eso, gana la elección el presidente Evo Morales. Gana la elección con más de 10 puntos, cuando Almagro dijo que hubo un fraude y que viene el golpe de Estado. Entonces, todas esas cosas permiten de que el liderazgo del presidente Evo Morales esté vigente, esté presente, pero mucho más consolidado. Así que eso es lo que pasó acá en el Ecuador. Los 10 años de gobierno del presidente Correa, hubo un permanente estabilidad política social,
un crecimiento económico y una redistribución total hacia todos los sectores del país, pero sobre todo a los sectores más pobres del país. Entonces, claro, si hubiera participado el presidente Correa en las elecciones, tranquilamente ganaba. Ganaba tranquilamente y hubiera seguido ganando, porque son también las políticas que se vienen implementando a favor del pueblo, entonces el pueblo reconoce. Entonces, eso es lo que ha pasado ahora con un año del gobierno de facto, gobierno de dictadura, pues hubo un retroceso enorme. Entonces, claro, el pueblo dice, no, estábamos mejor con Evo. Ahora que es economista de presidente, digamos, de candidato Luis Arce, van a ser mucho mejor. Lo mismo dice aquí en el Ecuador. Con Correa estábamos mejor. Ahora que viene Andrés Arauz, un joven economista, vamos a ser mucho mejor. Entonces la gente tiene confianza, vuelve la esperanza. Entonces eso es lo que está viviendo este fenómeno, a pesar de que los grandes medios de comunicación han bloqueado, han vetado, se lo invitan a pretendidos a atacar y atacar. Nada más. Con respecto a la pregunta de la compañera Bélgica, ¿no? Bueno, bromeando, que regrese Mama Tránsito Maguaña para que nos lidere y seamos sus seguidoras y lleguemos hacia allá. Bueno, cogiendo las palabras de Mama Tránsito, sabíamos que ella no tenía formación universitaria, pero ese gran ímpetu por luchar, por no dejar que los huasipungueros o los gamonales, entonces eso le dio la rebeldía para decir que un momentito, respétenos, también somos seres humanos. Lo primerito es perder el miedo y enfrentarse a lo que uno tiene, ese poder de liderazgo. Evitar el estancamiento de profesionalismos. Reconocer en el grupo a mujeres lideresas que suelen hacer ese gran trabajo, dar oportunidad a esas mujeres que lideren. No porque yo soy profesional, yo tengo que ser la líder y tengo que estar ahí, luego tú me sigues. Hay que captar lideresas sin que haya un estancamiento profesional. Aprender a poner prácticas también nuestros conocimientos. Ahí tendremos, va a la par, ¿no? La experiencia, la valentía con los conocimientos que hemos adquirido pocas de las mujeres indígenas. Un trabajo en equipo, sin mezquino, sin egoísmo, dando oportunidades para todos. Solo así saldremos adelante. Eso es también de lo que nos enseña este gran joven profesional que está liderando y va a ser nuestro presidente. Dice él, sin egoísmo, que vengan con propuestas claras para salvar al país. Eso mismo necesitamos nosotros las mujeres indígenas, sin egoísmo, sacar nuestra organización y ser más unidos y hacer un solo puño y aprovechar de las oportunidades que vamos a tener con Andrés Arauz. Ahí, compañeros. Micrófono, Diego. Estás hablando con el micrófono apagado. No lo puedes... Ah, perdona. Sí, ya te entendí, ya te busco. Muchas gracias, Tania. Bueno, por un momento me dejó de funcionar el internet y se colgó y tuve que salir, pero aquí estoy nuevamente. Es parte de la dinámica de esto en estas plataformas. Bueno, hemos llegado al fin de este conversatorio. Luz, Ricardo, para nosotros siempre es muy enriquecedor estos espacios. Nosotros aprendemos muchísimo cada vez que invitamos a alguien más en estos espacios. Adquirimos conocimiento que no sabíamos, que no teníamos antes, ¿no? Entonces, para poder finalizar, me gustaría darles la palabra para que ustedes puedan despedirse de esa audiencia. Tenemos personas escuchándonos en todas partes del mundo, ¿no? En Europa, en Latinoamérica, en el Reino Unido, y pues el espacio es todo suyo para poder despedirnos, para que se puedan despedir.
Adelante, no sé, Luz o Ricardo, cualquiera, bienvenidos. Compañeros, termino con una frase. Tantos soldados para custodiar una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos. Eso es el legado de las mujeres indígenas. No somos sobreprotectoras, pero sí sabemos luchar por quienes, no solo por nuestros hijos, sino por la humanidad y por el pueblo entero. Ahora más que nunca, compañeros, compatriotas, muchos compañeros estarán ahí. Por favor, también hagan ese trabajito de hormiga, llamando a sus familiares acá a Ecuador, a decir que ahora más que nunca el pueblo necesita para salvar al pueblo. Nosotros los ecuatorianos tenemos que tener una convicción que queremos vencer a ese Fondo Monetario Internacional, a esos grandes oligarcas que solo hacen disfrutar de nuestro sufrimiento. Ahora mismo, con esto de la pandemia, una pena, compañeros. La mayoría de los niños indígenas no tienen para comprar un celular inteligente, una computadora, y si es que lo tienen, no tienen internet. Y somos nosotros, los indígenas, los más pobres, los que no podemos estudiar, mientras los ricos tienen mejores oportunidades, tienen mejores celulares, ahí lo están recibiendo, y los que estamos perdiendo es del pueblo, compañeros. Reflexionemos y hagamos conciencia, apoyemos al binomio de la esperanza, que gane la patria, que gane el pueblo. También apoyar a los compañeros asambleístas, porque solo con el binomio de la esperanza no podrá gobernar. Si no tenemos la mayoría de asambleístas, ustedes saben ellos cómo nos vienen atropellando, cómo nos han venido cooptando, cuántas cosas nos han querido impedir para que forme parte Andrés y Carlos y también el listado de los asambleístas. Ahora más que nunca necesitamos de ese gran voto. También hacer un pedido a las comunidades internacionales que sirvan como veeduría y nos ayuden a que aquí en Ecuador se respete el voto, se respete la democracia. Muchísimas gracias. Abracitos. Que Dios la bendiga. Muchas gracias, Luz. Ricardo, lo escuchamos. Su último mensaje a la audiencia. Agradecerles por esta oportunidad, aunque ya debían estar dormidos, pero nos han dado el privilegio de estar con nosotros. Nosotros sentimos muy agradecidos. Nosotros vamos a seguir luchando desde acá, desde nuestro país, para devolver la esperanza, para devolver la dignidad, para devolver la soberanía y para buscar una verdadera integración con soberanía con otros países y de esa manera poder trabajar en bloque, negociar en bloque la cooperación científica, la cooperación tecnológica, la cooperación económica con otros bloques del mundo. Para eso invitamos a todos los que han participado en esto, en esta charla, en esta conversación, que podamos sumar para que ganemos en la primera vuelta. Ganemos en la primera vuelta y podamos dar la esperanza o devolver la esperanza a todos los ecuatorianos, porque también espera eso la comunidad internacional, porque estamos conectados con todos los países, porque se requiere igual retomar el proceso de integración. Y por supuesto, reiterar mis saludos, mis reconocimientos, mis respetos a los compatriotas en el exterior que están muy preocupados por nuestro país, porque salga adelante en todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Luz. Nosotros también les agradecemos mucho por su espacio, por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos. El Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes, ecuatorianos y latinoamericanos en Europa y en el Reino Unido, que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, lo social, lo político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa.
Les invitamos a todas las personas que están en este momento en la plataforma Zoom, que nos sigan también en las redes sociales, y a las personas que están en las redes sociales que puedan compartir estos conversatorios, que lo único que pretende es dar una difusión de estos espacios, ¿no?, culturales, sociales y políticos. Les informamos que la próxima semana, el 31 de octubre de 2020, estaremos con René Ramírez, quien hará un análisis del plan de gobierno de Andrés Arauz. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta el próximo conversatorio. Calla cama. Muchas gracias. Muchas gracias. Hello, Gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Por favor, no manden a Julian Assange a Estados Unidos. Por favor, protejan allá. Sí. Estamos en eso, estamos en eso, protestando. Tenemos que parar para que no se extradite. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.